Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis Fernando del Rivero y Asensio. Lo primero, agradecerle a Luis del Rivero su presencia por segunda vez en este foro. En la primera ocasión nos habló del Mar Menor, de las aguas del Mar Menor y de su preocupación con ese tema. Y hoy volvemos a hablar, pero de aguas en términos generales y de la relación del agua y la energía en nuestro país. Luis del Rivero es ingeniero de caminos, se graduó en Santander en el 72. Acabamos la carrera los dos el mismo año, por cierto, pero yo no fui ingeniero, yo fui simplemente licenciado en Derecho. Y luego en el 80 y muchos, en el 86, hizo un programa de dirección general, el PDG famoso en el IES. En el 82, perdón, en el 72, empezó a trabajar como director técnico en ICEOSA, es una empresa especializada en cimentaciones especiales. Ahí estuvo varios años. En el 86, junto a otros dos miembros de Ferrovial, el conocido José Manuel Loureda y Félix Riezu, fundó SACIR, una compañía que lo ha hecho famoso él y que él hizo famosa. Y en la que llegó a consejero delegado en el año 2000, y de la que fue consejero delegado 4 años, hasta el 4. En noviembre del 4 sustituyó a José Manuel Loureda a la presidencia ejecutiva del grupo SACIR. SACIR Vallehermoso en aquel momento. Durante su presidencia, SACIR llegó a ser la primera... Chiquito. Llegó a ser la primera empresa de construcción de España y la tercera del mundo por capitalización bursátil. Cuando él deja la compañía, en el momento de abandonarla, la presidencia, tenía obras emblemáticas adjudicadas en los 5 continentes, entre ellas mi querido Canal de Panamá, el puente de Messina, la ampliación de la desaladora de Perth en Australia. Perdona, Paulino, hay como eco. Estoy oyendo eso, efectivamente. A ver. Sí, es que te rebota la voz. Sí, pero eso... Ahora mejor, supongo. Y decía yo que había hecho obras en todos los 5 continentes, entre ellas las emblemáticas, el Canal de Panamá, el puente de Messina en Italia, la ampliación de la desaladora de Perth en Australia y la mayor desaladora de Israel. Luis del Rivero, tratar muchas cosas, fue vicepresidente primero de Repsol de noviembre del 6 hasta diciembre del 11. Igualmente fue vicepresidente de mi Real Madrid de 2000 a 2006 y, por supuesto, vicepresidente de la comunidad, y esto hace mucha relación con su conocimiento de las aguas, fue vicepresidente de la comunidad de regantes del Campo de Cartagena. Tiene y ha merecido diversas condecoraciones y destaco entre ellas la que el gobierno italiano le concedió en 2008 como Commendatore dell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. Bueno, don Luis del Rivero, cuando quieras, muchas gracias por asistir, muchas gracias por ser partícipe de este foro y el micrófono es tuyo. Tienes que abrir el micro, perdón.
Tienes el ahora. Perfecto. Ahora Te, ya. te escuchamos, Luis. Vale. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo creo que quizá esta sea la tercera charla, ¿no? Porque la primera fue sobre el Mar Menor y la segunda fue algo relacionado con la energía y tal, ¿no? En España. Y entonces Vicente Benedito me dijo que hablara sobre el agua, ¿no? Entonces yo voy a intentar hoy romper algunos mitos, romper algunos más mantras que están totalmente introducidos en la mentalidad de los españoles, ¿no? A base de hacer bueno el lema que compartían tanto Goebbels como Lenin, que era que una mentira 1000 veces repetida se convierte en una verdad. Y por tanto, si es 1.000.000 de veces repetida, pues se convierte en una verdad irrefutable. Bueno, vamos a intentar combatir esos temas, ¿no? O sea, entonces, para empezar, España tiene 500.000 kilómetros cuadrados, tiene una pluviometría de unos 635 milímetros y esta pluviometría en los últimos 80 años es constante, o sea, es más o menos, la media es más o menos constante y por lo tanto todo el tema del cambio climático, la afección a las lluvias a España, pues es bastante falso, ¿no? Bien, o sea, lo que sí que esa pluviometría nos da unos 300.000 hectómetros al año de agua recogida en España, de los cuales 110.000 hectómetros van a los ríos, el resto se evapora o se infiltra pasando a los acuíferos. Esta primera cifra de los 110.000 hectómetros es la que nos tenemos que quedar en la cabeza. 110.000 hectómetros llevan los ríos de España. Si esto lo analizamos río a río, pues entonces podremos ver que el Ebro tiene unas aportaciones de 18.000 hectómetros, el Duero de 13.000 hectómetros, el Tajo de unos 10.000 hectómetros, el Miño de 12.000, pero eso luego lo voy a presentar en un cuadro, porque los numeritos siempre son mejores cuando se ven, no cuando se oyen, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en España, de esos 500.000 kilómetros cuadrados, que son 50 millones de hectáreas, pues esos 50 millones de hectáreas, solo 17 millones de hectáreas son agrícolamente aprovechables, porque el resto son montes y tal, ¿no? Entonces, eso ya nos lleva a un tema aritmético bastante sencillo. Si con una pluviometría de 630 solo un tercio es realmente aprovechable para los temas agrícolas y tal, pues es como si en un país plano, llano, pues lloviera 3 veces más, ¿no? Y entonces, por lo tanto, si esos 635 lo multiplicamos por 3, estamos en torno a 1900, que es una pluviometría superior a la que tiene Dinamarca. Por lo tanto, en España hay agua suficiente para lo que son los españoles y ahora entraremos a ver en qué se reparten esos 110.000 hectómetros cúbicos, que diré que esos 110.000 son la suma de los planes de cuenca de todos los ríos de España y que los partidarios de la religión climática suponen que va a disminuir y que puede llegar a ser 103.000. Bueno, en estos números, cuando uno habla de los grandes números, 110, 103, 106, 100 tal, y hasta incluso puedo decir 100.000 hectómetros. 100.000 hectómetros cúbicos son los que disponen, los que tienen los ríos de España. Bien. Entonces, España consume 20.000, para ser exactos 20.300, pero yo voy a decir 20.000 hectómetros en regadío, abastecimiento e industria. Es decir, y dentro de esos 20.000 hectómetros cúbicos que ahora os los enseñaré en los numeritos, 15.000 son en regadío y los otros 5.000 en abastecimiento e industria. Luego, por lo tanto, por una simple resta entre 100.000 y 80.000 y 20.000, quiere decir que los ríos de España pasan a Portugal o vierten al mar 80.000 hectómetros cúbicos. Y ahora ya tenemos la primera cosa, el primer mantra que debemos de combatir, es que el mantra de que la agricultura consume el 80% de las aportaciones de los ríos, de las aportaciones del agua, pues ya vemos que no. La agricultura consume 15.000 sobre 100.000, pues es el 15%. Es verdad que consume el
80%, 75% de los 20.000 hectómetros cúbicos que se consumen. Luego, por lo tanto, cuando en los medios se procura enfrentar que si, por ejemplo, nos falta agua por el tema nos falta agua por el tema de que la agricultura la consume, etcétera y tal, pues ya vemos que no. En abastecimiento en España se consumen 2.000 hectómetros cúbicos, que es el 2% de las aguas que llevan los ríos, sin contar las aguas subterráneas. Por lo tanto, no existe ningún problema de agua en España, sino lo que falta es las conexiones de las cuencas. Faltan las conexiones de las cuencas de España, y máxime en un país en el cual, dado la irregularidad de sus ríos y la irregularidad de sus lluvias, pues ha sido necesario hacer un esfuerzo importante en construcción de embalses. Hecho este esfuerzo básicamente entre los años 40 y 80. Y 80 son las colas de lo proyectado hasta el año 75. Y hay que tener en cuenta otro número, que es que en España hay 56.000 hectómetros de embalses, y en 1939 había 4.000 hectómetros de embalses. Es decir, que desde el comienzo de la historia, con las dos primeras presas de España hechas por los romanos, que son Cornalvo y Proserpina, que están en Cáceres, desde entonces hasta 1939 se hicieron 4.000 hectómetros de embalses. Del 39 al 80 se hicieron 52.000 hectómetros. Y del 80 a 15. Bien. Entonces, lo que sí que en este momento, dicho estas cosas, voy a decir otra cuestión. El agua en España, cuando he estado hablando de más o menos de abastecimiento y de agricultura, es decir, de abastecimiento y de alimentos, he empleado una doble A, pero está indisolublemente unida a la energía en España. No se puede separar el agua de la energía en España. Eso, hasta los años 70, estaba en la producción de energía eléctrica. Más adelante, con las centrales nucleares, pasó a tener una misión de producción eléctrica y de almacenamiento de la energía eléctrica que producían en exceso las centrales nucleares. En los tiempos actuales de utilizar energías renovables de viento, como el viento y el sol, una vez más se necesita acumulación de energía, y para eso estos embalses nos vienen maravillosamente para utilizarlos como acumulación de energía. Y además existe un cuarto paso. El tercero está, aquí solo se dio el segundo, el tercero está un poquito previsto en el PENIEC de una forma, yo diría, catastrófica, pues si se cumple el PENIEC, pues iríamos directamente al desastre total, ¿no? Ni tan siquiera prevé el cuarto paso, que es que los embalses escalonados uno detrás de otro, como los construidos en España, en realidad son también unos yacimientos de gas inagotables. Y os explicaré estas cosas que no habréis oído nunca hablar de ellas, porque no interesa a los medios que se hable de ellas, pero vamos a ir desgranándolas con las cifras y con las diapositivas que nos dan las cifras y nos hacen comprender mejor. Si nos puede habilitar ahora. Está habilitado, Yolanda. Bien. En esta bueno, Ahora está ahí. Estupendo, pero tiene que abrir el... Esa es la tercera. Bien. En esta primera diapositiva vemos lo que decía. Es que, aporta. perdona Luis, no se ha abierto la diapositiva, no se ha abierto el PowerPoint.
¿Ahora? ¿Se ve ahora? No, tenemos la pantalla de Zoom, pero no el PowerPoint. ¿Has abierto? ¿Está abierto el compartir por vuestra parte? Sí. Pues entonces presionar sobre el... Tenéis que abrir el PowerPoint. ¿Ahora? Esto es lo... Ahora, finally. Gracias, Yolanda. Muy bien, bueno, entonces aquí se ve lo que os comentaba, las aportaciones de agua en los diversos escenarios. En la primera columna, bueno, mejor dicho, en la primera columna están el total de España y el total de los ríos de España. Y en la segunda columna son las aportaciones de 1998, en las aportaciones con unas hipótesis de cambio climático que con un 4,5%, y en la segunda la más restrictiva de las hipótesis previstas actualmente por los partidarios de los creyentes de la religión climática. Entonces, más o menos estamos vamos a coger la de medio, ¿no? Que realmente la medida es la primera, ¿eh? O sea, vamos a hablar que en España son 107.000 hectómetros cúbicos, que en el Duero son 13.000, el Tajo 10.000, el Guadiana 5.500, el Guadalquivir 8.600, el Segura 739, el Júcar 3.000 y el Ebro 18.000. La diferencia, si eso sumamos los principales ríos y restamos al total, pues vemos que hay una parte notable que son la cornisa cantábrica y el complejo Miño-Sil, ¿no? Pero bueno, entonces vemos, esas son las cifras de las aportaciones de los ríos españoles, ¿eh? A todo esto, aquí digo que los ríos internacionales de España, como el Duero y el Tajo, están regidos por un convenio de 1998, que es el convenio de Albufeira, que dice que el Duero debe de pasar en Saucelle 3.800 hectómetros cúbicos a Portugal. Es un tratado totalmente ventajoso para Portugal, porque España ha hecho todas las inversiones en la regulación del Duero y le entrega regulado 3.800. Eso es realmente una muy mala negociación de España, pero al final de cuentas ahí está, ¿no? Son 3.800. Eso en el Tajo, en Cedillo, que es el equivalente a Saucelle en el Duero, que es el paso de España a Portugal, tiene que pasar 2.700 de los 10.800 de aportación, y luego vamos a ver un poquito detrás los consumos y veremos que en su conjunto nosotros estamos pasando los cuatro ríos, el Miño, el Duero, el Tajo, la entrada y salida del Guadiana. Estamos hablando de 15.000 hectómetros cúbicos por encima del tratado internacional a Portugal, ¿eh? Y esos 15.000 son los mismos que se emplean para regar en toda España. Y también veremos cómo en la parte entre el Ebro, el Júcar y el Guadalquivir, o sea, los dos primeros en el Mediterráneo y el Guadalquivir en el Atlántico, entre ellos también estamos pasando por encima de sus consumos otros 15.000 hectómetros cúbicos. Entonces, si nosotros ahora pasamos a la siguiente diapositiva, aquí vamos a ver lo que os decía. En la penúltima columna estamos viendo que es el consumo. El consumo total de España son 20.783, que es la última fila de la penúltima columna, pero si aquí hablamos lógicamente de la península, porque las Baleares y Canarias tienen otro tratamiento, pues estamos hablando de que el consumo de España son 20.320.000 para nuestros números, porque nosotros tenemos que en una charla de esta, que es un poquito más que una charla de café y un poquito menos que una, dijéramos que está a nivel de una planificación de España, ¿no? O sea, incluso superior a una planificación de los últimos gobiernos de España, ¿no? Y inferior a una planificación de otros tiempos, ¿no? Porque estamos hablando de 20.000 hectómetros cúbicos de consumo, ¿eh? De ese consumo estamos hablando que en el Duero estamos en 2.900, que para nuestros conceptos son 3.000. El Duero es la cuarta fila,
Si nos vamos atrás, el Duero vemos que son 13.000. Luego, por lo tanto, están pasando de unos consumos suyos de 3.000, pues estamos pasando más o menos, 10.000. estamos pasando 10.000 y el convenio internacional nos dice que tenemos que pasar 3.800. Luego nosotros, porque sí, sin que nadie lo sepa, sin que nadie se cuente, sin que nadie lo conozca, estamos pasando la diferencia entre 10.000 y 3.800, 6.200 hectómetros cúbicos por encima al año, por encima del convenio internacional. Esta cifra de 6.200 conviene contrastarla con los 4.000 hectómetros cúbicos que tenía España de embalse construido en 1939. O sea, entonces, esto es bastante significativo, ¿no? Si bajamos a la quinta fila, y vemos el Tajo, que son 1.700 hectómetros cúbicos su consumo, entonces vamos a ver cuánto aporta el Tajo. El Tajo aporta 10.800, lo estamos pasando 9.000. Y decíamos que teníamos el convenio internacional en Sevilla 2.700. Pues estamos pasando también otros 6.000 hectómetros por encima, ¿no? Si ahora nos vamos a ir un momento a los datos de la nueva cultura del agua. Y esto forma parte del plan de la Europa Verde 2019, de noviembre de 2019, en la cual el Partido Popular Europeo y el Partido Socialdemócrata Europeo acordaron que para que la biodiversidad no se viera afectada y las anguilas y salmones pudieran subir ríos arriba, que deberían de dejar 25.000 kilómetros libres de obstáculos transversales, llámese presas, libres en Europa, antes del 2030. O sea, entonces nosotros ahí esos datos son significativos porque la primera de las columnas son los datos de los miembros de la nueva política del agua, que se ve que consideran que la aportación del Duero son 12.000, que la aportación del Ebro son 15.600, o sea, bueno, las mismas cifras que yo os he estado dando. Y sobre todo es importante ver cómo en el Miño son 12.900. Quiere decir que una conexión del Miño con el Duero y por siguiente del Duero con el Tajo, pues podríamos disponer que fuera el Miño quien estuviera suministrando las aguas que hay que suministrar por el Tratado Internacional en Saucelle y en Sevilla, ¿no? Bien, entonces, eso nos hace ver que España, nos hace ver, si nos vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es interesante ver, ¿no? O sea, porque, es decir, bueno, de esos 20.000 que se consumen, la última cifra de la última fila y la última columna son 15.494, para nuestros números 15.000 hectómetros. Es el agua que se consume en todos los regadíos de España. O sea, en todos. ¿Qué significa regadíos? Aguas. ¿Qué significa regadío? Significa alimentación. Es decir, para la alimentación de España se consumen 15.000. De esos 20.000, decíamos que era 2.000 en abastecimiento y 3.000 en industria, pues bueno, entonces tenemos que en esos 20.000 que son para el abastecimiento, beber, y para la alimentación, comer, estamos utilizando 17.000 hectómetros. Y estamos pasando, porque sí, Portugal, más o menos esa cifra por encima de un tratado de tamaño. Y estamos vertiendo al Mediterráneo la misma cifra por encima estamos vertiendo lo mismo que utilizamos para la alimentación y para el abastecimiento de España. Y no digamos a la cornisa cantábrica, que estamos multiplicando esa cifra por 2 porque estamos echando unos 40.000 hectómetros cúbicos. Bien, entonces, también es muy significativo esta cifra, ¿no? Porque conviene saber, los españoles deben saber, que tenemos en la primera, segunda, tercera, cuando habla en la superficie total, dentro de superficie, cuando habla total, que es la cuarta columna, estamos viendo que en el total de España tenemos 3,77, es decir, 4 millones de hectáreas de regadío. Y
4 millones de hectáreas de regadío en todas las comunidades autónomas. En Andalucía, que es la que más, tenemos 1.100.000 hectáreas. La segunda, el que podemos saber, la segunda es Castilla-La Mancha, que tenemos 550.000. La tercera es Castilla-León, que tenemos 448. La cuarta es Aragón, con 408.000. Luego tenemos la Comunidad Valenciana, con 291, Extremadura, 281. Bueno, esto es conveniente saber estos órdenes de magnitud y qué se gasta en cada comunidad, ¿no? Se gasta pues 4.000 hectómetros en Andalucía, en las dos Castillas pues estamos en 3.700, 2.000 hectómetros en Aragón, en Murcia estamos en 500.000, en fin. Entonces, con eso nos hacemos una idea de lo que se gasta en alimentación, en el tan denostado regadío o también alimentación del agua. Y vemos que estamos pasando a Portugal una cantidad superior a la que gastamos en todo el regadío de España, por encima del convenio internacional, ¿no? Por supuesto, estamos pasando más. Estamos vertiendo al Mediterráneo una cantidad superior a la que se emplea en todo el abastecimiento y alimentación de España, y en la cornisa cantábrica por 3/4 partes de lo mismo. ¿Qué sucede? Sucede que como el agua en España hasta 1970 tenía como, junto con la hulla, era la hulla blanca junto con la hulla, tenía la misión de electrificar España, ¿no? Entonces hay una serie de embalses de esos 56.000, una serie importante. No han sido hechos por el Estado, han sido hechos por las empresas hidroeléctricas mediante las concesiones de 75 años para el uso hidroeléctrico de las presas que se han realizado, ¿no? Básicamente en el Miño sí y en las colas del Duero y del Tajo. Básicamente hechas en el Tajo por lo que era Hidroeléctrica Española, y en el Duero por lo que era Iberduero, pues hoy Iberdrola, ¿no? Y luego la parte del Miño por Fenosa, hoy incluida en la Turquía. Bien, entonces, estos embalses no están hechos para abastecer ni para regar, pero están próximos a su concesión, al fin de su concesión. Entonces, no se debe hacer, como dice Teresa Rivera, que cuando termina o no se lleva a cabo una concesión como Valdecaballeros, la presa de Valdecaballeros, hay que demolerla. Cuando se ha terminado la concesión de la autopista Bilbao-Behobia, no se ha demolido. Cuando se ha terminado la concesión de la autopista de Valencia a la frontera, no se ha demolido. Se ha pasado al mismo uso, se ha pasado en Bilbao-Behobia, se ha pasado a las diputaciones forales de Guipúzcoa y de Vizcaya, que la siguen explotando con un peaje más bajo. En el caso de Valencia, la frontera francesa, pues ha pasado a ser libre, o la Vitoria-Málaga-Burgos ha pasado a ser libre de peaje. Aquí hay que pasar a un tema mucho más importante. Hay que cambiarle el uso a los embalses. Los embalses hidroeléctricos tienen que pasar a ser de uso abastecimiento y de uso alimentario, para poder disponer de esos embalses, de esos 56.000 hectómetros, con una muy importante ventaja para las empresas eléctricas, puesto que su concesión les falta 14, 15 años de concesión, y por tanto pueden ser objeto de una nueva concesión con una central reversible que se esté bombeando agua con placas solares y con fotovoltaica, convirtiendo esa energía en energía potencial y turbinándola posteriormente sin consumo de agua, permitiendo utilizar ese agua en regadío y en abastecimiento, y conectando todas las cuencas de España, que es lo que falta. Falta conexión del Miño con el Tajo, con el Duero, del Duero con el Tajo, del Tajo con el Guadiana, del Guadiana con el Guadalquivir, y del Ebro con Jares, Júcar, Segura, Almanzora. Y eso es lo que falta, pero está hecho. O sea, lo que falta, lo complicado son los embalses. Lo que es sencillo es conectar, porque actualmente, en otros tiempos, pues hacer un trasvase Tajo Segura
es un trasvase que en realidad es Tajo-Júcar Segura, va al agua del embalse de Alarcón, desde Torrellas de Buendía, y luego tiene que pasar de Júcar al Segura, y tenía un túnel potente de 32 kilómetros, que era el túnel del Talave, que era para llevar el agua del Alarcón al Talave, y ese túnel se hincó, la tuneladora que se tenía entonces, una tuneladora Robin de fabricación de Estados Unidos, se pensó incluso en congelar el terreno para poder terminar aquello. Eso fue una obra que se llevó con gran trabajo y tal, pero hoy día, pues por ejemplo, el AVE Madrid-Valladolid tiene 2 túneles de 10 metros de diámetro gemelos de 28 kilómetros en granito. Los accesos a Galicia son atravesando granito, cuarcitas, o sea, por lo tanto, hoy la conexión de las cuencas es una cosa realmente sencilla. Y entonces estamos en un tema donde tenemos los embalses de la cola hoy del Duero a rebosar, los embalses de la cola del Tajo hoy llenos a rebosar, y problemas de agua en el Guadalquivir y en Sevilla, incluso de abastecimiento. Entonces tenemos una cosa verdaderamente sorprendente, que los embalses de la cola del Tajo están a la cota 600, los embalses, perdón, de la cola del Duero están a la 600, los embalses de la cola del Tajo están a la 300, Sevilla está a la cota 10, Córdoba hasta la cota 90 y tienen problemas. ¿Por qué? Nadie se ha preocupado de estos temas, ¿no? O sea, hace mucho tiempo que la gente aquí no se preocupa de otras cosas que son muy importantes, ¿no? O sea, se preocupa de la ley de memoria histórica, se preocupa de que el español tenga una cuota del 25% o del 0%, se preocupa de una serie de cuestiones que pueden ser muy importantes para mucha gente, ¿no? Pero luego de lo fundamental no se preocupa, y esto es lo fundamental. Lo fundamental es que España tiene agua para multiplicar sus regadíos por 3 y tiene agua y embalses hechos para disponer de la acumulación de la energía, que es el tema crucial para poder aprovechar las energías renovables. Las energías renovables funcionan entre 2.000 y 2.500 horas al año, y el año tiene 8.760 horas, y nosotros encendemos la luz cuando queremos, no cuando hay viento, cuando hay sol o cuando hay tal. Entonces, para eso tiene que estar acompañado de un sistema de acumulación de energía. Y el sistema de acumulación de energía, pues, o de un sistema que entre fulminantemente en producción, como pueden ser los ciclos combinados, pero los ciclos combinados, cuando hay tensión, el precio del gas se multiplica, no sube un 30%, no, se multiplica por 30. En este momento está a los precios que estaba anteriormente, a 25 euros megavatio, megavatio hora. Pero eso no quiere decir que hace muy poquito pues hasta 600. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de tensión tal, y por lo tanto un país como España debe de tener su autonomía, su soberanía energética. Y la soberanía energética en un país como España pues está en aprovechar el viento, el sol, el uranio, porque España es el país de Europa Occidental con mayores reservas de uranio. Ahora os contaré una anécdota sobre ese tema. Y los embalses y el agua, pero en su misión de acumulación. Entonces, estas cuatro energías, que son las propias, las que dan soberanía a España, pues resulta que la razón, que es tener la soberanía, coincide en este caso con la religión. Las religiones que no emitan CO2. Bueno, pues el sol, la fotovoltaica, no emite CO2, emite 12 gramos por kilovatio. Ahora el viento también emite 11, que no los emite en la producción, sino se emite en la producción de los elementos, de las placas solares o de los rotores y de las paletas eólicas y tal. No produce CO2, la solar no produce CO2, la eólica no produce CO2, la nuclear, y obviamente no produce CO2 la hidráulica, que además necesita ser utilizada como almacenamiento. Entonces, ese es uno de los casos extraños en la vida en que la razón coincide con la religión. Y como casi siempre, lo más comentado, lo más conocido, lo más difundido es la religión. En este caso,
es una nueva religión, que es la religión climática, que está, nos hace pensar que lo bueno y lo conveniente es reducir la emisión de CO2 y someramente España, o sea, el mundo tiene, o sea, la atmósfera tiene unas 400 partes por millón de CO2 y en épocas geológicas como en el Carbonífero ha tenido 4.000, es decir, 10 veces más, y en el Cámbrico pues ha tenido pues, como unos 6.000, unos 15 veces más, y por tanto no es un tema que esto nos vaya a afectar. Y además, viniendo al tema España emite 0,27 gigatón de CO2 y el mundo emite 40 gigatón de CO2. O sea, entonces solamente la China emite unos 13 gigatón, o sea, pues como unas 50 veces más que España. Por tanto, yo creo que este tema lo que nos tenemos que quedar es con la realidad. La realidad es que España tiene agua suficiente para multiplicar sus regadíos por 3, tiene agua suficiente para tener su electricidad con medios propios y máxime, cuando la energía, estamos acostumbrados a hablar de electricidad, pero la energía tiene 3 componentes. Uno es la electricidad, otro es la movilidad y otro es la generación de calor pues, para los procesos industriales, sea azulejos, sea galletas, sea aluminio, sea acero, etc. Entonces, si queremos eliminar los combustibles fósiles por las razones religiosas, pues más aún tenemos que utilizar nuestras fuentes propias y tenemos que aumentar esa electrificación, ese poder que tienen los embalses para acumular mediante centrales reversibles o de bombeo puro sin consumo de agua, convirtiendo en energía potencial la energía solar y la energía eólica y convirtiendo cuando hay demanda esa energía potencial acumulada en los embalses superiores, turbinando el agua a los embalses inferiores que ya están construidos. Bien, entonces, con esto yo creo que os he dado un poquito de tal. Estos son la última cifra de la última fila y la última columna son los 56.000 hectómetros cúbicos que hay en este momento en España. Esto es un esquema de cómo es una central reversible, que es que un embalse inferior se bombea con consumo de energía sobrante de nuclear, con sobrante de solar o de eólica a un embalse superior y posteriormente, cuando no hay producción suficiente, bien nuclear, bien eólica, bien fotovoltaica, se turbina produciendo y haciendo el mismo efecto que el ciclo combinado, es decir, haciendo el efecto de un yacimiento de gas inagotable. Lo manda Román. O sea, para esto tienes que tener diferencia de cotas, superficie y embalses hechos, y España lo tiene. ¿Lo tiene Francia? No, pues no tiene embalses. ¿Por qué no tiene Francia embalses? Pues no lo necesita, porque su agua se acumula en los Alpes y en los Pirineos, y en el invierno llueve en el país y en el verano se deshielan y por tanto no necesita nada. ¿Tiene Alemania y Dinamarca agua? Sí, pero no tiene cotas, no tiene diferencia de cotas. Luego, por tanto, ¿quién lo tiene eso? Pues lo tiene en algunos países, lo tiene Japón, lo tiene Suiza, pero en España, en Europa lo tiene España. Y España además tiene lo más complicado hecho, los embalses. ¿Qué es lo que falta? Pues pensar un poquito, dedicarse a los intereses de España, no a los intereses de 17 españolitas coloridas. Bien, entonces, aquí es lo que os decía antes, esto es eso es un perfil longitudinal del Tajo. El Tajo empieza en sus principios en la cota 1590, comienza a tener sus embalses importantes entre Peña y Buendía a la cota 700, y el final del pedillo, vemos que es el paso a Portugal, está a la cota 115. Entonces, este que pone José María, que es el penúltimo, el José María Oriol, que es el embalse de Alcántara. Alcántara, que tiene una capacidad de 3.200 hectómetros cúbicos, hoy tiene 3.000 hectómetros cúbicos. Y por tanto, tiene 3.000 hectómetros y tiene problemas de agua en el Guadalquivir. ¿Por qué? Porque no están conectados y porque los embalses esos no son del Estado, son
son de Iberdrola. Lo que pasa es que el Estado tiene que negociar con Iberdrola, sustituirle su concesión por una concesión mucho más larga de 75 años para que sean reversibles y que al mismo tiempo sean utilizables para el regadío, ergo alimentación y el abastecimiento de España. Entonces vemos que los embalses importantes del Tajo, como Valdecañas, pues está a la cota Azultán a la 354, Valdecañas a la 315 y es conocido que Sevilla pues, está a la cota 10 y Córdoba a la cota 90, ¿no? O sea, a la cota 80. Entonces, si esto vemos en el Tajo, ahí están los famosos embalses de la Almendra, Rico Valle un poquito más alto, ¿no? Pero tenemos en la Almendra, pues tenemos las cotas que están en torno a la cota 600 y tal. Entonces ahí está uno de los complejos reversibles de la Almendra de Dávila, como tenemos el de Cortes de Payas en Valencia, para aprovechar los excedentes de energía de Cofrentes, como teníamos Aguayo en Cantabria para utilizar los sobrantes de Garoña, hoy tristemente en fase de desmontaje. Entonces, esto es importante porque los periodistas pueden salir diciendo misa cantante, ¿no? Pero esta es la temperatura media en la España peninsular de 1961 a 1922. Y entonces, pues ahí están los numeritos, las columnitas de arriba en azul, pues bueno, pues a lo mejor sí que estamos en algún poquito más de ¿no? Y la de abajo, bueno, que además, pues si fuera de Siberia estaría encantado, aunque aumentara un granito de temperatura. Y que, por supuesto, no aumentará por la emisión de CO2, sino aumentará por los ciclos de movimiento de la Tierra, tanto en su órbita alrededor del Sol, en sus variaciones que ya describió Milankovitch en 1920, de pasar de elipse a circunferencia y posteriormente a elipse, siendo el radio anteriormente menor, ahora mayor, en los giros del eje, en los movimientos del eje de giro de la Tierra de 24 a 27 grados y en el bamboleo del propio eje. Eso nos produce las variaciones unidas a las tormentas solares y a la marcha del Sol por la propia galaxia, pues nos produce las diferencias de temperaturas. Pero y es verdad que esa diferencia de temperatura hace que en los océanos, que son el acumulador del CO2, pues el CO2 es el gas que hay en la Coca-Cola y en la cerveza, si no calienta, o en el agua mineral, si no calienta el agua mineral o la Coca-Cola, pues se evapora CO2, pues si aumenta la temperatura por los ciclos de la Tierra, pues hay mayor CO2 en la atmósfera y por consiguiente, como CO2 es el gas de la vida, pues aumenta mucho la riqueza de la agricultura, aumenta mucho la fotosíntesis, se desarrolla de una forma más brillante, lo contrario de lo que nos dicen los climáticos, ¿no? El cuadrito de abajo es interesante porque es ver la precipitación anual en los últimos 60 años y se ve que no tiene ninguna variación. Bueno, esto es un tema de ver cómo en las producciones en los años 70 eran con medios propios, en los años 70 eran hidráulica, en el segundo bloque, en el primero viene, en el primer bloque está la potencia instalada y en el segundo la producción, ¿no? Entonces vemos que en los años 70 pues, la producción de hidráulica era 26 teravatios, la térmica de carbón 25 teravatios, entonces comenzaba la nuclear, de los planes, entonces no existía todavía los ciclos combinados. Entonces, lo que es, luego más adelante empiezan a producirse con renovables, pero ambas, las renovables y las nucleares, necesitan vitalmente el agua de España como acumulador. Como acumulador en estos embalses que ven, en los embalses que es bombeando el agua cuando sobra energía nuclear o cuando sobra energía del viento o del sol o cuando es proceso, dedicamos una energía de sol solar no para verter a la red
sino para exclusivamente bombear y convertir en energía potencial de un embalse al superior y posteriormente turbinarla, que es el efecto de lo que hacen los ciclos combinados, pero sin necesidad de gastarse el dinerito de España en gas, que la balanza comercial energética española el año pasado ha sido de menos 95.000 millones de euros. Una cifra bastante potente y que eso hay que conseguir evitarla si uno quiere el progreso del país. Claro, si uno se convierte en un partidario de la degeneración, del decrecimiento, si uno compra en primera instancia los conceptos de Petro o de AMLO que dicen no queremos que salgan de pobres porque si salen pobres y pasan a la clase media no nos vota. Y como sabemos que otros dicen lo mismo que estos, pero 10 años después, pues mal camino. O sea, si realmente vamos hacia España está dotada por su agua suficiente, por su orografía, por sus embalses construidos, está dotada perfectamente para mejorar su balanza de pagos agrícola, que ya la tiene superavitaria en 15.000, pasarla a 50.000 superavitaria y reducir prácticamente a cero la balanza energética, lo cual tendría un efecto realmente positivo en las cuentas estatales por incremento de la recaudación en impuestos de sociedades, en IVA, en IRPF, decremento en el subsidio, y todo eso puede llevar a disminución en el déficit anual y un plan de acabar con la deuda, que es lo que da la independencia de España, y tener una estructura yo diría, de cuentas estatales en las cuales la investigación pase a tener un 5 o 6% del PIB y sea realmente lo que te haga un país realmente importante. Cuando se dice investigación, la investigación solo es en medicina y en defensa. La defensa no es tener millones de soldaditos desfilando, ¿no? La defensa es pues ser estar a la cabeza de la inteligencia artificial, a la cabeza de 5G, a la cabeza de Internet, y eso dice, bueno, es que eso cuesta mucho. Señores, yo cuando era niño iba con una hucha recogiendo dinerito para los chinitos. Los chinitos, pues en un corto espacio de 50 años o 40 años, pues nos dan sopas con onda, está a la cabeza de la investigación y están próximos a ser la primera potencia del mundo. El otro día leía una cifra, el consumo de energía eléctrica, o sea, la producción de energía eléctrica en España son 250 teravatios hora. La China, entre el año 22 y el año 21, ha incrementado en 750, es decir, 3 Españas, la producción de energía eléctrica. España alcanzó su máximo en el 2007 con 285 teravatios hora de producción de energía eléctrica. Si encima se quiere electrificar la movilidad y por ende también la producción de calor en los procesos industriales, y además no se permite la explotación del gas natural en España, como en Subijana, en Álava, con fracking, que se tiene unas reservas estimadas de 1.300 BCM, con un consumo en España de 36 BCM, es decir, para bastante tiempo. Si nosotros nos autolimitamos, si nosotros no estamos en la línea del progreso, pues claramente otros lo estarán, nos pasarán por la piedra y nos arrinconarán. Entonces, esto es una cosa maravillosa, ¿no? Esto es en la última columna, es las potencias instaladas que prevé el PENIEC. PENIEC es como el proyecto de lo que va a ser la energía de España, ¿no? En el año 2030, y en el año 2035, sin que se haya reflejado en el PENIEC oficialmente, la ministra Rivera dice que en la penúltima de las filas, la potencia instalada en el año 2020, son 2025, son 7.400 megavatios, pretende pasarlos a 3.100, cerrando próximamente nuevas centrales nucleares, pero es que en el 2035
prevé cerrarlas totalmente. Luego, por lo tanto, ¿cómo diantres vamos a estar con, vamos a tener una energía sin cortes? Y además, la única solución que es tener una brutal energía en bombeo puro y en bombeo mixto, pues se ve que pasa, el bombeo mixto se mantiene en los 2.600 megas de potencia instalada y el bombeo puro pasa de 3.000 a 6.000 cuando tenía que sustituir plenamente a ciclo combinado, es decir, los 27.000 megas que ahí se ven, pues por lo tanto deberíamos estar en 30.000, 35.000, 33.000 de megas de centrales de Brasil, lo cual es perfectamente posible en España. Y además, pues alguien lo tendrá que hacer, pues si no, nuestros hijos y nietos se irán empobreciendo paulatinamente. Esto es lo que dice el PNIEC, pretende que haya un incremento de eólica desde el 15 al 30 de un 120%, el solar fotovoltaica un 700%, una disminución del carbón de un 100%, lo cual no está mal porque el carbón tampoco se dispone en España de calidad, y la nuclear una reducción del 60% es una barbaridad. Entonces, en síntesis, ese conjunto agua-energía, lo que tiene que hacerse es primero dedicar el agua, ser estrictos con el convenio de Albufeira del vertido al Mediterráneo y al Cantábrico, poder multiplicar por 3 los regadíos de España para convertir prácticamente todas las áreas pasar si multiplicamos por 3 los 4 millones de hectáreas que hablábamos, pues serían 12 millones de hectáreas. Eso aumentaría el efecto sumidero de CO2 porque las plantas son absorbentes en 0,16 gigatons, o sea, una vez más, la razón y la religión aquí coincidiendo, porque a nosotros la razón nos hace pensar en los puestos de trabajo que se crean, en el incremento de las cuentas estatales, en la eliminación del paro, en la riqueza de los españoles, en la riqueza del país, en la importancia del país y además de un país que es faro de 550 millones de hispanoparlantes. Y entonces eso es el objetivo que se puede hacer y que se tiene que hacer con la derogación de la ley del cambio climático, con la eliminación de las tasas de emisión de CO2, con la eliminación de las tarifas marginales, y se tiene que hacer con la conexión de las cuencas. Es verdad que habrá que hacerlo, hay que hacerlo con al menos pues con un 60-65% de consenso de los partidos políticos. Yo creo que si se explica claramente y se hace ver que estos números son buenos para el país y tal, pues a lo mejor se puede conseguir gente más o menos razonable. Hay que tener en cuenta que el plan que más se acerca a utilizar los 30.000 hectómetros cúbicos que aquí se proponen utilizar para el regadío y tal, pues el plan que más se acercaba era el de Borrell. Borrell era socialista, ¿no? Borrell seguía lo que le habían mandado Felipe González, que era socialista, y Felipe González lo que le había convertido Juan Benet, que era un ingeniero también socialista, ¿no? Y luego pues se fueron los planes fueron parados por Aznar. Aznar luego sacó el trasvase del Ebro de 1.000 hectómetros que fueron parados por los socialistas para estar en el poder por sus pactos con la Esquerra Republicana de Cataluña, siempre atenta al desarrollo de España. Y todos ellos son pactos de segunda división, o sea, porque están unos con 3.000 y otros con 1.000, porque no están teniendo en cuenta lo fundamental. Son estáticos en la situación de los embalses construidos. Los embalses construidos tienen que pasar de su misión hidroeléctrica a su misión de acumulación de energía y de colaborar con la alimentación y con la abastecimiento, es pasar a regadío y acumulación de energía. Y estos son unos temas que
Yo comprendo que los políticos pues, están dedicados a otras cuestiones que pueden ser muy importantes, como la violencia de género, la ley de memoria histórica, que se hable en Asturias, aragonés en Aragón, una variante del andalusí o andaluz en Andalucía. Y todo eso crea muchos puestos de trabajo porque crea 300 o 400 señores que regulan el bable, que dicen cómo es, pero en fin, todas estas cuestiones son interesantes, pero estas más. Por lo tanto, yo creo que esto es los años de operación que llevan las centrales nucleares de España, y esto es una fecha prevista de cierre, que Almarán está previsto el cierre el año 27, el año 27 es mañana, porque si tú estás previendo el cierre el año 27 no estás haciendo las inversiones que tienes que hacer para que tenga 20 años más de vida, porque las centrales en Estados Unidos tienen 80 años de vida y en Francia pues la mayoría a 60, y no porque tengan, todas empezaron con 40, ¿no? Porque pues había, ¿no? Pero lo que sí que pasa es que las centrales se van renovando, cambiando, y por lo tanto es como un Airbus 747, el último que voló, pues cuando dejó de volar, llevaba 25 años volando, no tenía ninguna pieza de las que había salido de la fábrica de Seattle. Pues lo mismo, las centrales nucleares en sus revisiones y sus tal, pues aparecen siendo totalmente nuevas. Luego no tienen por qué tener una fecha de caducidad. Y además, si no, se pueden hacer otras al lado, porque ahí tienen la gente que sabe que no es malo tener centrales nucleares al lado. Con esas cifras de cierre vamos al caos, ¿no? Bueno, esto es el potencial de producción eólica que hay en España, que son 750 teravatios hora, por lo cual es 3 veces la producción total de energía eléctrica en España. Es verdad que sus 2.000 o 2.500 horas de funcionamiento son distintas. Es una cosa que también hay que saber. ¿No? Hay que saber que el carbón, o sea, que las centrales de carbón emiten 820 gramos de CO2, gramos de CO2 por kilovatio. Pero las centrales de gas emiten 490. O sea, emiten 490. Lo que pasa es que eso sí, enriquecen a algunos políticos, llámese Redel, llámese cómo se llama, ¿no? O sea, aquí podemos ver quién causó la moratoria nuclear, podemos ver si terminó como consejero de gas natural, podemos ver si la ministra anterior, del gobierno anterior de agua, más o menos, es consejera o no de verla. Entonces podemos ver que la solar fotovoltaica sí que produce, pero solo 41 gramos, se emite 41 gramos de CO2, la hidráulica 24, la nuclear 12 y la eólica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dicen estas? ¿Qué es lo que dice la religión climática? Ojo, la religión siempre ha sido muy importante. Y ha habido nada más, nada menos que en Constantinopla, Bizancio, ¿no? Pues ahí se discutía si los ángeles, las categorías como eran los ángeles, si eran ángeles, arcángeles, serafines, querubines, dominaciones, potestades, si tenían 4 alas, 6 alas, si estaban al servicio de la Virgen Santísima o al servicio del Espíritu Santo, de quien y se mataban por eso. Bueno, pues esto quería decir aquí nada. Bueno, pues aquí los partidarios de que el CO2 de origen antropogénico produce los males sin fin, pues si quieren que no se emita CO2, pues coinciden con la razón que es que en España nosotros tenemos viento nuclear, hidráulica y solar, que son las que no emiten CO2, y son las autónomas. La razón es que son autónomas, la religión es que no emiten CO2, pero coincide. Luego debemos de hacer coincidir la razón y la religión, pero de verdad. Esto es otra de las cosas que se dice, la guerra de Ucrania es lo que ha subido la energía, porque no sé cuánto. O sea, este es el precio en megavatios hora. En ordenadas está el precio en euros en megavatios hora, 100 euros
el megavatio hora, y Filomena, pues tiene un puntito de crecimiento, estaba en 80, estaba ahí Filomena sobre 100, está en 80. La guerra de Ucrania, señores, que comienza en febrero del 21, ¿no? Y de febrero y de los años 20 a los años 22 se multiplica por 4. ¿Qué quiere decir que se multiplique por 4? Que se multiplique por 4 quiere decir que las amas de casa en su cuenta pues pagan 4 veces más, 3 veces más la energía. Pero eso, como es un input en todos los productos, pues resulta que sube el coste de la vida. Entonces, como sube el coste de la vida, pues los señores economistas se aplican el reglamento vigente, y entonces dicen, pues no podemos subir, hay que combatir la inflación subiendo el coste del dinero, y entonces en un país como España, que tiene a la mayoría de su gente, familias jóvenes, hipotecadas por la compra del piso, de la forma de su piso, de la forma de ahorrar, pues resulta que esas subidas del IPC, perdón, esas subidas del Euribor, pues puede estar a lo mejor al 0,5, 0,25, 0,15, al 4%, pues supone un incremento del 54% del servicio de la deuda que tiene que pagar la familia. Cosa que no se nota, porque todos vosotros sabéis más que yo, el Euribor que fija las hipotecas no es mes a mes, sino es a lo mejor en el año, si estamos además del año 23, pues a lo mejor el del mes de diciembre del 22. Entonces a lo mejor no entran hasta ahora, pero ahora están entrando. Entonces, en un sitio, en unas familias que tienen que aplican el 35% de sus ingresos a la hipoteca. Si se sube un 54%, pues de ese 34, 54,54, 55, pues va a ser un 50%. Si el coste de la vida, la cesta de la compra, es el 20%, y sube un 15%, pues pasa del 20 al 24%. Y si el coste de la energía es el 2% y pasa del 2 al 6, pues quiere decir que el dinero disponible de las familias se reduce en un 66%. Si de promedio se reduce en un 66%, 66 quiere decir que hay cantidad de familias que están en suspensión de pago, no en quiebra, que están tirando sus ahorros, o están tirando los ahorros de sus padres o de sus abuelos. Pero eso quiere decir que hay muchas familias que cuando empiecen, no van a poder pagar el servicio de la deuda de sus hipotecas, que se va a tener que alargar en plazos, y que además se está haciendo esa política de subida del Euribor en Europa de una forma por lo menos discutible, porque en Estados Unidos se comprende perfectamente, porque está aflorando una cantidad inmensa de dinero, porque estamos viendo que un país productor de gas y productor de petróleo, productor de energías fósiles, que se multiplican por 15, por 20, está fluyendo una cantidad de dinero brutal. Si además resulta que por la guerra de Ucrania se está multiplicando por 2,5 o 4 veces el precio del maíz y de los cereales, el trigo, etcétera, ¿no? Pues resulta que está fluyendo a Estados Unidos una cantidad de dinero brutal, pues ahí sí que hay que subir el tipo de referencia. Pero en Europa, donde se está drenando una cantidad brutal en pagar todas esas energías de gas, porque en toda Europa se prohíbe prácticamente el fracking, porque en toda Europa estamos comprando el gas más caro, estamos comprando los cereales más caros, pues entonces, no tanto como en España, porque allí hay viviendas de alquiler y eso no se nota tanto, pero en España, o sea, la subida del Euribor va a terminar causando daños bastante mayores que el que se suelten incluso a 1.000 violadores a la calle, lo cual es una barbaridad bastante considerable. Bueno, esto no lo vamos a tratar, pero sí que todos estos, los amantes de la religión y tal, pues saben que todo el mundo está contra el carbón y tal. Y yo quiero deciros que los datos del consumo mundial de carbón era 4.000 millones de toneladas en el año 20, y en este momento está en 8.000. Hemos multiplicado por 2, y aquí estamos intentando parar las centrales nucleares
pagar las centrales de carbón, tal, no sé cuántos, cuando la atmósfera que se paga mismo. En todo el mundo, pues está multiplicando por 2. Entonces, esto es un dato que conviene tener siempre presente. ¿Cuáles son las emisiones de CO2? Pues, la religión climática nos dice que España emite 0,27 para abajo, 0,27 gigatones. La China emite 10,3 en el año 20, que es este gráfico. Hoy 3. Entonces, nosotros, si gracias a como una hectárea por 16 toneladas de CO2 al año por la función de fotosíntesis, pues este plan reduciría, absorbería 0,16 gigatones, y una vez más la razón final es convertir España en un país sin deuda, es decir, un país libre, un país con un producto, con unas cuentas que se inviertan fundamentalmente en la investigación y que sea ejemplo de nuestros hermanos, que son 550 millones de habitantes, y de nuestros primos hermanos, los lusoparlantes, que son 250 millones, y en total somos 800 millones de habitantes, que deben de mirarse en una España nacional, una España religiosa, no creo que sea. Bueno, esto es un ejemplo de un piso piloto, pues de lo que hace el agua en España. Esto es el trasvase Tajo Segura, comenzó a funcionar en el año 79, hace 40 años, y en España el trasvase Tajo Segura, como las estadísticas están regionalizadas, yo he cogido aquí las estadísticas de línea regionalizadas en 3 conceptos: en población, en PIB y en empleo. Entonces, solo hay 4 regiones que hayan superado a la media de España en esos 3 conceptos. 2 son los archipiélagos, un turismo muy importante, y la otra es Madrid. Murcia no es la capital de España, una región especialmente turística. Todo se debe a 260 hectómetros cúbicos. 260 hectómetros cúbicos han producido un incremento de habitantes, de renta y de empleo, fundamentalmente para el empleo, notablemente superior a la media de España. En el empleo se ha producido pues 150.000 empleos por encima del, o sea, si nosotros vamos aquí a los puestos de trabajo, vemos que en el año 75 Murcia tenía 338.000 puestos de trabajo, y en el año 2019 tenía 657.000. Si vemos que en total de España tenía 14 millones según la EPA, y en el 19, 21 según la EPA, está multiplicado por 1,5. Si los 338 multiplicamos por 1,5, nos vamos a 500.000, pues ha aumentado sobre el incremento de la media 150. Si eso lo llevamos a un plan 100 veces mayor, no de 260, sino de 26.000, de 30.000 hectómetros cúbicos, y lo dividimos por 3, pues entonces lo dividimos por 3 porque el rendimiento del regadío en Murcia no es el mismo que el rendimiento del regadío en España, sino es 3 veces mayor. Pues si lo dividimos por 3, pues nos produce un incremento de puestos de trabajo de 5 millones de puestos de trabajo y un incremento de 12 millones de población. Podemos tener nuestros inmigrantes de países panamericanos con nuestro mismo idioma, nuestras mismas costumbres, nuestra misma religión, con adaptación, si se combaten las bandas latinas y se les da con interés en adaptarse bastante más que otros, y también la gente de Europa del Este, ¿no? Y podemos pasar a ser, pues lo que España debe ser, pues un país que tenga 60 millones de habitantes, y si consigue una federación con Portugal, pues un país que tenga 80 millones de habitantes y sea un país que esté, como siempre estuvo, pues hasta 1700, pues que esté, por ejemplo. Entonces, esto más o menos es lo que yo os quería contar, y quedo a vuestra disposición para las cosas que me queráis decir. Bueno, ok, Yolanda, gracias.
Muchísimas gracias, Luis. Tremenda cantidad de datos, tremenda. Por cierto, en el concilio ese que hablabas de ángeles y arcángeles, te incremento 3 categorías que no has citado: tronos, potestades y dominaciones. De repente, ¿no? Porque ten en cuenta que en una charla como esta, en la cual yo doy una serie de cifras siempre basadas mirando al tendido y no mirando a los papeles, pues tampoco podría profundizar más en eso, pero sí que te diré que generalmente estos temas acabaron en una cosa que quedó en el acervo popular, que es la gran discusión final, que no era esa de los arcángeles, sino que era la de Dios es Cristo. Que si todavía La de Dios es Cristo, sí, señor. Sí, señor. Oye, pero de todas maneras, felicitaciones. Nos has dado no un pantallazo, 10 pantallazos de datos que, que por lo menos nos llevan a reflexionar. Hay varias preguntas. Me gustaría hacerte una. Vamos a ver. Tú estableces, me parece lógico que establezca la responsabilidad de el tema del mal uso del agua, si se quiere. Es decir, del desprecio del agua que estamos echando al mar o que estamos regalando a Portugal en este caso. La pregunta es, ¿no hay más gente que el gobierno, el Estado, el Ministerio de Industria, que tenga responsabilidades en ese tema? Estoy mirando claramente a las eléctricas. No, yo te contesto eso de una forma clara y tasativa. Primero, los que proyectaron los embalses de la cola del Duero, del Tajo y del como hidroeléctrico, están en un momento en el cual España tiene que producir electricidad. Y tiene que producir electricidad con sus dos fuentes. El carbón de Asturias, León y Teruel en Endesa, en Andorra, que es Teruel, y están proyectando de una manera correcta. Lo están haciendo de una forma correcta. Los señores que hicieron eso, es verdad que los ingenieros de Franco había dos tendencias, los ingenieros de Lenin en aumentar la energía eléctrica, los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas y de Agricultura en aumentar los regadíos, porque las dos cosas eran necesarias. Y en ese momento se está en las dos cosas necesarias. Pero después de ese momento han pasado cosas. Han pasado primero, esas dos energías autónomas pasan en toda Europa, vas a ver dos vías de producción de energía. Una es el átomo, que arranca en Eisenhower en 1953 en la ONU, que dice átomos para la paz, va a ser el desarrollo de las centrales nucleares, y otra que es el desarrollo del gas. El gas hasta entonces salía en el petróleo y producía explosiones, pero se pone a punto y entonces los señores que producen gas van a ver si acaban con la otra parte, con la parte de la nuclear. Entonces inventan el nuclear no gracias, no sé qué, para acabar con eso, pero en cada momento, cuando en España se hacen las centrales eléctricas, las embalses con presas eléctricas, es lo correcto. Lo que no es correcto, es que ahora, cuando han pasado 60 años de esa planificación, se ha afianzado la energía nuclear como un éxito sin precedentes, porque ella dijo que las centrales nucleares están, por eso cosa que no se ha investigado. Hay centrales nucleares experimentadas que llevan 40 años funcionando sin cambiar el combustible y tienen un 60% más de combustible que cuando empezaron. Entonces, eso, pues, bueno, nos llevaría a otro campo, nos llevaría al campo de que el uranio pasado a plutonio, plutoniatorio, en fin, no vamos a entrar en ese campo. Pero que no se ha investigado, no se han investigado en reactores rápidos, que en lugar de ser serían como esta habitación donde estamos los reactores que producieron la misma energía que producen los actuales centrales nucleares, porque desde el momento ha tenido una presión brutal, tanto en Rusia, en la Unión Soviética, como en el propio Estados Unidos, por los partidarios, por los productores de petróleo y gas. Entonces, eso
bueno, pues es un tema que os quiero volver ahí a contar una anécdota, pero me la voy a saltar también, porque, pero luego te lo voy a contar para contestar. No, se hicieron de una forma correcta. Lo que no es correcto, lo que no es correcto es no reinterpretar la realidad ante la existencia de la energía nuclear, de la cual España tiene uranio en Jaén y en Salamanca suficiente, y más la puesta a punto de la energía fotovoltaica, la energía termosolar y la energía eólica, y entonces no cambiar un sistema que las eléctricas no tienen nada que ver. Las eléctricas siempre están a la voz de su amo. Que don Franco decide hacer centrales hidráulicas, a la orden. Que don Franco en último momento dice, porque entra en la línea de Eisenhower de átomos para la paz nucleares. Que llega don Felipe y dice que el gas natural es gas. Que dicen ahora que las eólicas y fotovoltaicas, lo que mande usted, nosotros a sacar dinero con lo que usted mande. Lo que tienen que tener, quien tiene que tener presente las cuentas de España S.A. no son las hidroeléctricas, que además con esto saldrían muy beneficiadas porque, quieras que no, sus concesiones están próximas a vencer. Y cuando yo digo próximas, digo 20 años. Porque estos temas no son de edad. Y les viene muy bien relanzar, por ejemplo, la Vasco Aragonesa, nosotros nos la quedamos cuando tenía un vencimiento y hicimos nuevas obras, o sea, compramos al BBVA, ¿no? y hicimos nuevos reequilibrios de la concesión a base de hacer terceros carriles, nuevas obras y tal, alargando los periodos de concesión. Pues a una empresa hidroeléctrica le viene formidable pasar a hacer, pues sí, con cambios legislativos, por ejemplo, que las centrales reversibles tengan prioridad en entrada en funcionamiento sobre las centrales de ciclo combinado para que realmente se invierta en eso. Además, es un plan que no necesita dinero del Estado porque todo se haría con concesiones. Se tiene hecho lo fundamental, que son las balsas de arriba y abajo, los embalses. Lo que falta que hacer pues son las centrales de bombeo y la turbinación, que ya hay hechas en España, ejemplos muy significativos, importes de Payas y tal. Lo que digo es que en estos no últimos 60 años, pero sí que en los últimos 20 años no se ha sabido ver la importancia de la nuclear, de la fotovoltaica y de la solar, unida a lo que es la verdadera acumulación de la energía. Y que los dos pasos que nunca se hablan es, primero, hay que cambiar el uso de los embalses. Segundo, hay que conectar las cuencas españolas. Y eso, si se quiere tener un país de primera división, pues hay que hacerlo. Si queremos introducirnos en el mundo del decrecimiento, y ya os he dicho antes lo que dice Petro y AMLO, tenemos que mantenerlos pobres, porque si pasan a clase media no nos votan. Ya, eso está. Pero ahora voy a aprovechar para recordar eso que yo decía, de cómo son los políticos en un momento y en otro. España, circunstancias de la vida, pues en Yalta, pues en 1946, cuando se comienza allá el mundo post-Segunda Guerra Mundial, pues había tenido la misma neutralidad que Portugal, pero se decide aislarlo y dejarlo fuera de la ONU, y no entra a pertenecer a la ONU hasta diciembre de 1955. Los pactos con Estados Unidos son en 1953, por supuesto, si son en 1953, se llevan elaborando un tiempo antes, ¿no? Desde la guerra de Corea, 51 tal. Entonces, hay una cosa que Eisenhower dice en 1953, que va a desarrollar los átomos para, y lo va a hacer con la colaboración del gobierno y las empresas de los Estados Unidos con los países libres. ¿Y quién es el primer país que colabora, que obtiene un convenio bilateral con los Estados Unidos? España. ¿Y cómo? Si España era un país proscrito. ¿Por qué, siendo un país proscrito en 1953, tiene el primer pacto
el mismo año que Eisenhower lo dice y se desarrolla en el 55, es el primer pacto que hace que se tenga Zorita de los Canes, hace que Garoña sea la mayor central nuclear. Tal. ¿Por qué se tiene eso? Porque en España dirigía el tema nuclear un famoso físico contraalmirante que era Otero Nonsquest, que había descubierto un tema muy importante que era la ceguera nocturna, que en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial había ciertos pilotos que no veían nada y tiraban las bombas en el campo y no sé qué. Entonces, él descubre la ceguera nocturna y cómo se corrige. Y eso le da un gran prestigio en el gobierno de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Italia y de todos los países. Entonces, como él tiene un gran prestigio, entra, terminada la Segunda Guerra Mundial, entra en el tema de la energía nuclear de alguna manera y tal, ¿no? Entonces, plantean un tema que es, entonces no es satélite, no es nada, plantean el tema de que en 1953 hacen creer a Estados Unidos que como el wolframio va paralelo a los temas porque la formación de las blendas y tal, ¿no? Son parecidas en el uranio y en tal, que España tiene un gran potencial de uranio. Y como ellos vienen de una Segunda Guerra Mundial donde el wolframio ha sido lucha entre los países del eje y el resto para quedarse comprar el wolframio a España, porque el tungsteno endurece el acero y permite que los tanques resistieran los disparos y tal, pues entonces les convence de que tal, y entonces les convence de que les va a dejar entrar allí, pero tienen que estar rápidamente tal. Y comienza la colaboración de enseñar cómo construir las centrales nucleares a España a base de dejar que los Estados Unidos entren en la minería y al mismo tiempo en ese momento hay un embajador de España a Estados Unidos, que es Areiza, que difunde lo mismo, difunde que España es un país, como siempre ha sido, mineralmente muy importante, y lo mismo que el wolframio tiene uranio. Y eso teníamos políticos que se dedicaban a engañar al resto del mundo. Ahora tenemos políticos que nos engañan. Don Luis, en los veranos en un pueblito de Asturias me he bañado muchas veces en la pileta de lavado de wolframio de la mina que había al lado del pueblo y que desgraciadamente, bueno, desgraciado afortunadamente supongo, dejó de utilizarse alrededor de los años 70, de extraerse wolframio de allí alrededor de los años 70. Es muy bueno porque cuando no funciona el wolframio es que no hay guerras. Debe ser. Hay una serie de cuestiones aquí que me han pasado por el chat. Dice Alejandro Magro: quiero felicitar al ponente por su magnífica charla. Y si quiero hacer una pregunta, ¿existe algún proyecto de conexión entre las diferentes cuencas o borradores o movimientos a favor de este tema? ¿Cuál es la postura de las diferentes autonomías a un posible plan de conexión de las cuencas? Bueno, el único plan que lo he dicho de pasada, porque no estaba entonces todavía puesto a punto la energía, las energías renovables y además se había producido paro nuclear, es el plan de Borrell. Borrell es una persona muy inteligente, es muy orgulloso y soberbio, pero eso no quiere decir que sea muy inteligente. Y interpretó lo que le dijo Felipe González en la bodeguilla que le había metido el ingeniero Juan Méndez. Entonces, es el primer plan que no se aprueba porque no tenía en ese último, la última legislatura de Felipe González no tenía mayoría absoluta, y entonces el PP boicotea esa aprobación porque dice que no tiene, falta un plan hidrológico de todas las cuencas conjuntas y luego. Entonces, eso era. Bueno, respecto al tema de las comunidades autónomas, ahora mismo, ¿por qué hay una lucha entre las comunidades autónomas? Porque, por ejemplo, en el trasvase del Tajo al Segura, los señores de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se oponen a que se trasvasen 300 hectómetros
Dicen los 100 de abastecimiento, no, 300 hectómetros para regadío al Levante español. Bueno, ¿por qué? Porque no hay un plan de 30.000. Porque si hubiera un plan de 30.000, el problema sería, señores de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a usted se tiene que gastar 3.000 hectómetros cúbicos en su tal. O sea que ya pueden empezar a poner en regadío, que es bastante fácil, todos esos olivos que tienen, igual que están haciendo con los viñedos y poniendo pistachos. Señores, no vale de chau chau. Ustedes tienen que poner 2 millones de hectáreas de regadío. O sea, nada de bla bla. O sea, y por lo tanto, cuando tenemos una tarta de queso muy buena, esa que hacen en Guipúzcoa, buenísima y tal, y es una tarta de 10 centímetros de diámetro y somos 10 comensales, hay unas peleas del carajo. Pero cuando esa tarta, por milagros de la Madre Celestina, en lugar de ser de 10 centímetros de diámetro, pasa a ser de 10 metros de diámetro y seguimos teniendo los 10 comensales, no hay ninguna pelea por el tema. Los pobres, cuando ven el jamón de jabugo, se tiran como leones. Los marqueses, ni lo tal. O sea, las comunidades autónomas dejarían de tener disputas con ese tema, porque yo me acuerdo en el Ateneo de Madrid una conferencia del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, que dijo, nosotros somos generosos y los 100 hectómetros cúbicos para que necesita Levante para beber, no hay ningún problema, porque somos generosos. Pero los 300 hectómetros que van para regadío, jamás, porque los necesitamos. Y yo, al terminar, dije, bueno, le quisiera hacer una precisión y una pregunta. La precisión es, usted ha dicho que su agua la necesitan para ustedes. Si los españoles no hubieran hecho los embalses, ese agua del Tajo estaría en Lisboa. Luego el agua no es suya, es de los españoles. Primera precisión. Pregunta. El Tajo está vertiendo 6.200 hectómetros por encima del Tratado de la Albufeira en Sevilla. Y no le veo a usted ninguna preocupación por los 6.200 hectómetros que está pasando por encima de un tratado internacional. Y sí le veo mucha preocupación por los 300. ¿Cómo eso? ¿Qué misterio tiene? Si usted participa en alguna cosa rara, es usted un consejero de las eléctricas que los 300 dan, ¿qué es lo que pasa? Una pregunta dura. Esto se quedó parado así, unos segundos que a mí me parecieron, ¿no? Dijo, bueno, es que Cedillo está en Extremadura, los que pasan los 6.200 hectómetros a Portugal son Extremadura. Digo, bueno, entonces con esa visión no hace falta seguir hablando. Pregunta Antonio, ¿y por qué se están derribando tantas presas? Pues ya lo he dicho, porque en el 2019, en noviembre de 2019, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialdemócrata Europeo firmaron, junto con los ecologistas y verdes europeos, un pacto que se llama la Europa Verde, en el cual contenía un punto que era la necesidad de luchar por la biodiversidad de los ríos de Europa y evitar las desapariciones de las anguilas en dichos y los salmones en dichos ríos. Y para eso tenemos que hacer 25.000 kilómetros de ríos libres de obstáculos transversales en Europa. ¿Qué quiere decir libres de obstáculos transversales? Demoler. Bueno, puede ser que alguien no. A lo mejor la señora Dolors Montserrat, como habla en catalán, no entendió muy bien lo que querían decir, porque el catalán no es idioma oficial, y a lo mejor el señor González Pons estaba allí escribiendo su novela pornográfica y no se enteró muy bien de lo que era. Pero estaban diciendo que se iban a demoler los obstáculos transversales en 25.000 kilómetros de ríos y votaron que sí. Por eso cuando algunos dicen, ¿pero quién ha votado qué tal? Pues usted lo ha votado. Ustedes han votado que se demuelan las presas. Ustedes, ¿por qué? Para que los angulas y los salmones suban, que es muy loable. O sea, no... Sí, sí, sin duda.
Otro compañero nos dice: felicidades por la claridad de la exposición. No me ha quedado claro cuál es el destino actual del agua de los embalses hidroeléctricos en su etapa final. ¿El Pues océano? muy fácil. Pues muy fácil. Pasar a Portugal, producir regadíos extraordinarios en Portugal con aguas reguladas y producir kilovatios hora en Portugal con las empresas propiedad de España que hicieron y llevaron la mano al gobierno español en el Tratado de la Albufeira. Pero el agua termina en Lisboa, en Oporto. Clarito. Manuel Gómez, otro compañero, nos dice: ¿qué pasa con la fusión nuclear? La pregunta está hecha así. Bueno, la fusión nuclear pues pasa como la fusión nuclear, pues nosotros no la veremos porque de vez en cuando, cuando la cosa nos tiene que decir que va a haber restricciones, porque ya, claro, en el decrecimiento, pues ya ahora mismo nosotros, en este momento, un domingo ventoso, uno va por las carreteras y tal, y ve las centrales, los molinos parados, ¿no? Entonces, cuando la cosa se pone y tal, pues entonces resulta que tenemos que distraer a la opinión pública con una cosa así espectacular, ¿no? Entonces, hace poco se dijo que se había producido por primera vez más energía, había salido que entrado en un proceso de fusión nuclear, cosa que no era verdad, porque al cabo de 2 o 3 semanas ya se dijo: no, es que hemos medido mal, que no sé cuántos. La fusión nuclear, pues hoy estamos bastante lejos de tenerla. Yo no digo que dentro de 500 años o 1000 años no son nada en la historia de la humanidad, un poquito, pero del mundo no. Pero hoy día estamos muy lejos. Y además también, digo, probablemente no la necesitemos o sea, pero vamos, que estamos lejos ¿no? No la necesitemos porque yo he dicho una cosa aquí de pasada, que con la fisión, ¿no? Hay centrales experimentales que 40 años después, sin recarga, tienen 60% más de combustible que inicialmente. Otro combustible, pero 60% más de combustible. Yo estoy convencido de que habrá una vuelta a lo nuclear, pero bueno, tardará un tiempo. Bueno, Cuando no tardará tanto tiempo. Solamente los alemanes y España están, o sea, los franceses lo tienen tal, y desde luego, pues en la taxonomía, que es la forma de clasificar, ¿sabes? lo Pues sabes, ya ha pasado a ser verde, ¿eh? Menos en Rivera, que va un curso retrasado en taxonomía europea. efectivamente. Pero bueno, y hay una. Bueno, por ejemplo, yo digo, para que una cosa fuera correcta, no he dicho tal, son necesarios 3 medidas urgentes. La eliminación de las tasas de emisión de CO2, la eliminación de las tarifas marginales y la eliminación de la ley de mayo del 21 de transición energética y cambio climático. Pero es necesario una actuación de 2 legislaturas, 3 legislaturas, de poner 7 grupos nucleares más convencionales en aquellos sitios donde ya están, alargar 20 años más los 7 grupos que hay, revertir el cierre que todavía no ha pasado en Resa de Garoña, y hacer, si he dicho, 33.000 megavatios de potencia instalada de centrales de reacción. Has citado Francia, pero claro, que Francia tiene más del 50% de su producción vía nuclear. Bueno, Francia te voy a decir un Más de tema. 50. Sí, pero es que Francia te voy a decir un tema. Francia en este momento tiene paradas la mitad de las centrales. Sí, ¿Y por qué las tiene paradas? Las tiene paradas por 2 motivos. El primer motivo es porque no tiene presas, porque cuando le pide una sequía, pues las centrales nucleares necesitan refrigerar y no tienen nada. Y otro motivo muy importante que no tienen las centrales nucleares españolas, ¿no? El motivo que es la corrosión a alta presión, que es que los circuitos de agua tal, con alta presión en los codos y en las T se produce corrosión y hay fugas de agua con contenido radioactivo, ¿no? Entonces, esto en España
desde que en la central de Garoña, que fue la base donde el director fue Paco Mier, que allí se formaron todos los directores de las centrales nucleares, él dijo una cosa que era la puntada a tiempo, que si cada vez que cambiaba, repostaba, revisaba todas las tesis y codos y las cambiaba, de forma que nunca ha habido ningún parón tal. Y en este momento hay en el mundo 600 soldadores de alto nivel, y los 600 están en Francia. Cuando los soldadores hay de diferentes clases, ¿no? Pero los soldadores que son capaces de soldar, los más tal son los soldadores que tienen que soldar los temas, las condiciones de hidrógeno, porque el hidrógeno es H2O, es la molécula de 2 de peso atómico y es la más pequeña, se vuela por todas partes, ¿no? Pero la alta presión con agua nuclear, con agua radiactiva, requiere los supersoldadores. Y los supersoldadores hiperespecializados, los 600 que tienen la categoría en España, en el mundo, están en Francia trabajando en el... Muchas gracias, Luis, una vez más. Y te hago la última pregunta, porque ya hemos abusado de tu paciencia demasiado tiempo. Dice mi compañero y, sin embargo, amigo Manolo López. No sois todavía como Catilina. No somos. Pues que tanden a butere, Catilina, paciencia nos. Señor. Díceme, Manolo, muchas gracias por la estupenda charla. ¿Qué ha pasado con las confederaciones hidrográficas? Muchas gracias. Bueno, las confederaciones hidrográficas es un invento de uno de los grandes ingenieros de caminos en España, que es Lorenzo Pardo, que es el padre del trasvase Tajo Segura, aunque la idea del trasvase realmente es de Clemente Sáez, pero él es el que lo lleva a efecto porque era su jefe y además tiene la idea de los hiperembalses, que son fundamental. Tal, ¿no? Entonces, la creación de estas confederaciones partían de una base que era el agua era un bien del Estado. Entonces, las confederaciones se han, de hecho, desmontado. No, están intactas, ¿no? Pero a partir de los años 90, las comunidades autónomas, basándose en que eran Estado, entraron en las confederaciones hidrográficas. Y entonces, por ejemplo, en la Confederación del Tajo, un trasvase del Tajo al Guadiana no es problema, porque la Confederación de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha no se opone porque está dentro de la misma edad. Sin embargo, un trasvase del Tajo al Segura sí se opone porque está fuera. Y por lo tanto, un trasvase del Negratín, que es Guadalquivir al principio, a Andalucía, nadie se opone porque entonces ha pasado que se ha entrado dentro de las confederaciones un Estado disfrazado de Estado, que no es Estado, sino que sí es Estado, pero no es unos estaditos que van allí todos a ver si joden al siguiente, al enemigo, al otro y tal. Y entonces, pero como son importantes, porque eso resulta que don Pepito es del partido que está en el gobierno y manda más que el presidente no se atreve a estar en contra de eso porque está en contra, si lo echan, y entonces, pues entonces las confederaciones se han visto penetradas por el efecto hipernocivo de las comunidades autónomas. Es verdad que en este caso un plan de reactualización de los embalses hidroeléctricos y de conexión de las cuencas nos llevaría a una superabundancia de agua que impediría la lucha entre las comunidades autónomas. A ver, y a última hora nos llega otra pregunta, a ver si soy capaz de leerla bien. Dice a don Luis del Rivero, de aquí viene una loa, hasta hoy, merecida, don Luis, hasta hoy le tenía por en el mejor de los conceptos, por diversos aspectos, pero a partir de hoy, con la charla clara y concisa, le elevo al meritísimos cum laude. Bien. Una pregunta relacionada con el trasvase del Tajo Segura. Cuando estuvo en política el tema, se trató de conciliar a todos los entes afectados e interesados. Quiero recordar que más del 60% estaban de acuerdo. Riegos de Aragón, etcétera. De acuerdo.
incluso con la financiación. Pero llegó Carol Rovira y con su catalanismo transaccionalmente obligó a su derogación en el primer Consejo de Ministros por la vice María Teresa de la Vega. Todo ello me lleva a pensar que el tema está en un punto politizado. Bueno, Creo que lo has dicho. No, es totalmente así y yo solamente diré una cosa sobre ese asunto. Mira, el trasvase, lo que entró Carlos Rovira y tal, entraron a fondo en la derogación del trasvase del Ebro. El trasvase del Ebro, bueno, el trasvase del Ebro se comenzó realmente en 1973 con Franco, con el canal Cherta-Cali, que es la primera conducción hacia el Mijares-Pucartal. Pero entonces siempre las fuerzas separatistas catalanas, que son buenas en estrategia, igual que lo era el Kremlin, ¿no? Entonces, siempre en su estrategia, siempre han buscado que hubiera un agotamiento de Madrid, ¿no? Y entonces, la eliminación del trasvase del Ebro supone que el gran pulmón de agua de Madrid, que es el Tajo, tuviera como una especie de lazo a 100 años vista con el trasvase Tajo-Segura. Entonces, podría estar, si tuviera un trasvase del Ebro de 1000 hectómetros cúbicos, pues Madrid se vería levantado a 100 años vista su hipotético dogal de la limitación del agua del Tajo que va al Levante, que no es tal por razones obvias, porque en España sobra agua por todas partes. Y además para la costa, y eso también hay que tener en cuenta y está relacionado con el tema nuclear, la desalación, que es un tema de investigación, es un tema que proviene de la investigación del ejército de los Estados Unidos para dotar de agua a los Polaris, que eran los submarinos que estaban sumergidos y que podían tener a Moscú a una distancia de alcance de los proyectiles entonces, pero no, y tenían motores nucleares que podían estar un año debajo del agua sin repostar y 2 años, pero no podían vivir 2 años debajo del agua sin agua. Entonces, la Universidad, el Ejército de los Estados Unidos convocó a alguien que fuera capaz de desalar el agua, ¿no? Entonces, de ahí viene la ósmosis inversa, ¿no? Entonces, la ósmosis inversa en este momento que desala con 4 kilovatios, con 4 kilovatios hora por metro cúbico, teniendo en cuenta el efecto de la desalación, como 3 o tal, más una elevación a 80 o 100 metros cuando sea disponible. Entonces, ese tema nos permite, si se adiciona, como tiene que funcionar continuamente, si se adiciona cada central nuclear que se adicionara a la desalación, te produce una central de 1000 megas, 2000 hectómetros cúbicos de agua a 15 céntimos de tal. Lo cual quiere decir que si nosotros verdaderamente desarrollamos las armas que tenemos, pues es que tenemos un potencial, porque si nosotros tuviéramos una costa mediterránea hiperabundante en agua, para que fuera en agua baratísima, pues para que Marbella fuera aún mucho más verde, pero no solo Marbella, sino toda la costa mediterránea fuera hiperverde, pues nosotros tenemos unas capacidades brutales, pero por favor, mándennos otra vez a Cardenales, Cisneros y a gente de ese porte, ¿no? Pero para hacer eso y montar las desaladoras, habría primero que desenladrillar más de la mitad de la costa para que quepan las desaladoras. No, porque cuando yo digo la costa, si tú vas, mira, yo tengo costumbre de pasar el mes de junio, este año no lo voy a hacer, pero costumbre de pasar, como algunos me llevaron a la jubilación anticipada, porque siempre había pedido, yo quería, como los españoles, jubilarme a los 62 años. Y entonces el genio de la lámpara me lo concedió. A los 62 años me largaron de esa y tal, ¿no? Bueno, pues entonces me he dedicado, o sea, bastante a ver, y te puedo asegurar que la costa italiana está tan, o sea, si tú vas a cualquiera, Amalfi, o sea, pues está también masificada tan.
la francesa, no en lo que son las bocas del Ródano, en lo que son las Sí. desembocaduras con los setán y tal, pero donde pueden y hay vistas, están también. Pero además no se trata de los 200, 500 primeros metros, se trata de una franja de 10 kilómetros. Lo que quieren es estar cuando se jubilan a los 65 años y les queden 20 años de vida, pues venir a vivir a un sitio donde se esté ricamente y eso también para España es otra fuente de ingresos. Estoy seguro de que nos lo merecemos. Bueno, No lo sé. Algo esto, falta. Luis del Rivero, muchísimas gracias, de verdad, mis felicitaciones por la cantidad de información que nos has dado y que creo que corrige alguna de las cosas que por lo menos yo tenía, no sé si equivocadas, pero sí mal entendidas. Creo que a todos o a muchos de los que te hemos oído, le has aclarado muchos conceptos. Muchísimas gracias de nuevo. Un placer tenerte aquí y no te preocupes, te volveremos a llamar. Bueno, Vicente sabe que yo hago siempre lo que él quiere. Gracias. Por ahí anda Vicente escondido y callado. Ha venido de rosa. Hoy nos ha venido de rosa. Bueno, no lo veo. Está por algún lado por ahí. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Don Luis del Rivero, muchísimas gracias. Un abrazo y un abrazo a todos los que habéis estado esta tarde aquí, supongo que habéis disfrutado de este pantallazo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes.